Eran las palabras ayer en la mesa redonda del primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz. Él, junto a otros ministros, dieron a conocer un grupo de medidas en esta mesa redonda, algunas de las cuales le vamos a comentar en este mediodía. Por ejemplo, todos los residentes cubanos que regresen al país cumplirán aislamiento por 14 días en centros habilitados para ello. Es preciso dar mucha información al viajero que está llegando a nuestro país, desinfectar las aeronaves, los locales, así como los equipajes que traen. Los viajeros serán llevados directamente a los centros de aislamiento en ómnibus seleccionados y controlados por la policía. No se permitirán las concentraciones de familiares en los aeropuertos. Y aquí hay que llamar la atención que es lógico que si llevamos tiempo sin ver a algunos de nuestros familiares, pues la tendencia es ir hasta allí y recibirles como se merecen o como quisiéramos. Pero en este caso no se va a permitir, excepto uno, obviamente, para recogerlo. Se pide a la población en este sentido cooperar y entender la magnitud de lo que está ocurriendo, lo que podría pasar si no tomamos todas las medidas. En este caso en particular nos detenemos en estas precisiones. Los pasajeros que regresan a nuestro país solo portarán un equipaje de mano y una maleta, y esto tiene el propósito de aligerar las operaciones en los aeropuertos y también en los centros de aislamiento. Habíamos dicho anteriormente que desde el aeropuerto pasan directamente a los centros de aislamiento donde les tomarán, por supuesto, los dictámenes correspondientes para saber si o no porta la enfermedad, una enfermedad que puede estar 14 días pendiente, recuerden. Se regula igualmente la salida del país de los cubanos mientras dure estas semanas que duran las medidas que ha tomado el país, para que nadie vaya a interpretar mal, con el propósito de cuidar la salud y también la de sus familias. Se autorizarán solo por causas humanitarias u otras razones de peso mayor. Ahora bien, los turistas que aún permanecen en los hoteles también están en cuarentena y tienen prohibida la salida de esas instalaciones. Deben permanecer allí, dentro de las instalaciones turísticas. De la misma manera, se trasladarán hacia los centros turísticos los visitantes que permanecen en las casas de renta. Ayer se explicaba por parte del primer ministro que el transporte hasta los hoteles será gratuito. El Estado cubano asumirá esa transportación. Pedimos entonces a los dueños de los hostales que cooperen y le expliquen a sus inquilinos la pertinencia de estas medidas. Se suspenden las excursiones a ciudades, sitios históricos, culturales, así como de naturaleza, en la renta y la renta de autos de turismo. Esta medida está relacionada con las anteriores. Si deben permanecer los turistas dentro de los hoteles, bueno, pues obviamente no deben salir a realizar cualquier excursión. Hay quien realiza esta excursión de manera, vamos a decir, no necesariamente legal, pero hay que estar pendientes porque no lo va a permitir, no se va a permitir los turistas dentro de las instalaciones. Ahora, quienes llegaron luego de anunciada la decisión de la regulación de entrada por las fronteras del país y antes de este lunes, se mantienen en aislamiento domiciliario. Estos casos hay que entregarlos en la comunidad, explicarlos bien y mantener sobre ellos una vigilancia médica para seguir su evolución y lograr un comportamiento responsable de la familia. Una palabra que no debemos olvidar. Responsabilidad individual, comprensión de cada uno de nosotros ante la gravedad de la situación por la que estamos pasando y que pudiera agravarse si no cooperamos todos. Otra de las medidas, nadie entra o sale de las áreas aisladas, evitar el tránsito por esta zona. O sea, las visitas, la tentación que pudiéramos tener en llegar hasta allí. Es importante que a esas áreas de aislamiento tampoco se permitirán las visitas. Continuamos. Atención diferenciada a los ancianos que están en hogares y casas de abuelo y los que viven solos, así como los deambulantes. Se explica por sí misma. Más adelante vamos, por supuesto, a comentar otra de las medidas que fueron dadas a conocer en la mesa redonda del día de ayer. Y hace algunos minutos les comentábamos algunas de las medidas que ha tomado el gobierno cubano. Me escribía un televidente por redes sociales, pues les respondo. Los residentes cubanos que regresen al país permanecerán un periodo de 14 días en aislamiento y no está permitido recibirlos en el aeropuerto. Allí serán conducidos directamente en ómnibus especialmente seleccionados, controlados por la policía, hacia estos centros donde cumplirán el aislamiento. Recuerden a esa persona que se comunicó conmigo que estamos hablando de algo que se transmite por contagio. Basta que uno vaya a recibirlo para que ya pueda estar sujeto a un fenómeno mayor. ¿Nos entendemos? Vamos entonces con este segundo grupo de medidas
anunciadas el lunes ayer en la mesa redonda. Realizar ventas normadas, regular las colas, evitar desórdenes e incentivar las comidas y servicios a domicilio. Aquí ya se explicó que se iban a tomar algunas medidas para acercar los productos y diversificar los establecimientos para evitar las aglomeraciones. Se suspenden las transportaciones interprovinciales por ómnibus, trenes, aviones y mediante transportistas privados. Se analiza cómo reordenar el transporte urbano. Sabemos que existe un grupo numeroso de transportistas privados que pudieran verse en la tentación de realizar algún tipo de transporte. Bueno, pues se prohíbe, ya tenemos que saber que es una medida que ha dictaminado nuestro gobierno. Continuamos, se refuerza el control policial en las calles y otros centros que así lo requieran para contribuir con el cumplimiento de las medidas por la ciudadanía. Y aquí también precisaríamos que debemos como ciudadanos responsables cooperar también con las autoridades policiales para que la vida transcurra con la mayor responsabilidad y con el mayor orden, no complicarles la vida a nuestros agentes del orden, sino por el contrario facilitarla. Otra de las medidas, cierre de discotecas, piscinas, gimnasios y se limitan las actividades recreativas en los hoteles que también aplican para el sector no estatal. Claro está, número considerable de personas en casa, sobre todo los más jóvenes de la casa, que pudieran dedicar entonces el tiempo a hacer ejercicio o a pasar un rato de recreación en una piscina. Pues no, porque son lugares de contagio, son lugares donde múltiples personas pueden estar cerca y pudiera originarse un contagio. Así que debemos estar en casa. Algo bueno, por ejemplo, se me ocurre, pudiera ser leer, que siempre se aprende y siempre puede darle uso a otro órgano, en este caso la mente y nuestra cultura. Avanzamos. Los bares y restaurantes funcionan con limitaciones y en toda actividad comercial se debe guardar 1 metro de distancia entre los clientes. Si no se garantiza, se cierra. Se intensificará la producción de alimentos y se congelará el uso de insumos en los procesos que ante esta situación se paralizan y se destinarán a la circulación mercantil minorista. Organizar visitas a cada hogar por las organizaciones de masas y todo el sistema de gobierno local que garanticen información a las personas, el control indicado y las acciones donde no se cumpla lo orientado. Nuestro país cuenta con un número considerable de organizaciones, nuestra sociedad es muy organizada y por lo tanto se debe actuar ahora con mucha cohesión, con mucha coordinación para que la información le llegue oportunamente y la información precisa le llegue a cada persona. Todo aquel que presente síntomas deben dirigirse a los centros destinados para ello o se quedan en casa bajo vigilancia médica. Esta medida se explica por sí misma. Se cierra temporalmente el curso escolar y se planifican variantes de escalonamiento para su reinicio. Ayer la ministra abundó en este sentido. Cesan las clases por 3 semanas. Si las condiciones lo permiten, el curso se reiniciará el 20 de abril, porque la 4ª semana se corresponde con la denominada Semana de la Victoria o de receso escolar, por lo tanto son 4 semanas. Más adelante pues volveremos con algunas de las medidas que se dieron a conocer ayer durante la mesa redonda informativa por el primer ministro y otros ministros de nuestro país. Continuamos repasando otro grupo de medidas que se anunciaron en la tarde de ayer en la mesa redonda. Bajo condiciones de vigilancia epidemiológica, los círculos infantiles seguirán funcionando, pero solo para aquellas familias que decidan llevar a los niños. Se aplazan otorgamientos y procesos de adaptación. Los niños sin amparo familiar permanecerán en los hogares que habitan, donde se han tomado todas las medidas. Se suspenden las actividades de los combinados deportivos. Ya habíamos hablado de ello en el momento anterior. La actividad física deportiva pues implica mucho contacto, siempre son actividades grupales y quedan suspendidas. A partir del 30 de marzo se impartirán y orientarán actividades docentes por medios de la televisión en horarios que se precisarán en el transcurso de las próximas horas. Los alumnos de centros internos retornan de inmediato a sus hogares. Los profesores prepararán las clases para el reinicio del curso. Los de maestrías y doctorados adelantarán en su investigación. Para evitar aglomeraciones, el reinicio del curso será de forma escalonada.
Igualmente, se suspenden las actividades docentes y de pregrado y posgrado en todos los cursos, diurnos, por encuentro y de educación superior, aplicando la modalidad no presencial. Las residencias quedan abiertas solo para los estudiantes extranjeros que cursan aquí diferentes especialidades en Cuba. Estrechar en los hoteles la vigilancia médica a los turistas y a los trabajadores que permanecen, por supuesto, prestando servicios.